tema que estamos viendo hoy día, ¿ya? ¿Han tenido algún problema lo de la clase de ayer? Les he dado en la plataforma y algunos me han dicho que tenían problemas y los he reenviado. Me han enviado a su correo, a mi correo, y los he reenviado. No me acuerdo, era uno, Hasser, no, ¿quién era? Espérense. Andrés, sí, Andrés, y todo este video, entonces los voy a enviar nuevamente. Dentro de los temas que tenemos que ver hoy día, antes de empezar en el PowerPoint, hemos visto ayer el capítulo 1, capítulo 2, que son datos del proyecto, características físicas también, estudios de soporte, estudios geotécnicos, y aquí nos hemos quedado. Sería en parámetros de diseño del proyecto. Y uno de los puntos que tenemos que ver es el periodo de diseño, población, métodos, dotación y caudales, ¿no? Aquí está. Entonces, eso lo vamos a ver hoy día. Uno de los puntos importantes, como les decía, es el periodo de diseño. ¿Y qué es el periodo de diseño? Se define como el tiempo durante el cual servirá eficientemente las obras del sistema y que depende de varios aspectos. Por ejemplo, la vida útil de las estructuras, las ampliaciones futuras y planeación de etapas de construcción del proyecto, el cambio de desarrollo social y económico y el comportamiento hidráulico, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el periodo de diseño? En función de todos estos aspectos, de vida útil, ampliaciones futuras, cambios en el desarrollo y comportamiento hidráulico, ¿no? Entonces, en función de eso, definimos nuestro periodo de diseño. Y la norma boliviana 688 nos establece el periodo de diseño en función de los componentes del sistema y de la población, por si acaso, ¿ya? Para poblaciones menores a 20,000 habitantes nos da un periodo de diseño. Para poblaciones mayores a 20,000 habitantes nos da un periodo de diseño. Mucho depende cuáles son los componentes del sistema. En este caso, ustedes tendrían plantas de tratamiento, porque aparte de la red tendrían plantas de tratamiento y interceptores y emisarios. Estaría entre 20 y 15 a 20 años. Entonces, el valor que tendrían que adoptar al proyecto, por ejemplo, sería 20 años. Y el valor que adopten tienen que justificarlo por si acaso. Todos los valores que adopten, como por ejemplo el periodo de diseño, tienen que justificar. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros vamos a justificar en función de, de la población. ¿Cuánto es mi población de estudio? En este caso, más o menos. Ingeniero, la población que he obtenido es de 2.430. 2.400. ¿Sí? Dije, aquí en un informe pasado no sé qué institución, pero según dice, han sacado del INE en el año 2001, nos dice que es 39.776 habitantes. No, ese es de toda. Perdón, dije, no, me estoy equivocando, es de 6.663 habitantes. Sí, me equivoco. Sí, pero es mucho. Yo tengo el dato del 2012, es 2000, su compañero se ha pasado un poquito, antes de 2.400, 2.390 y algo es, creo. Ya, entre 2.300 a 2.400, en otra literatura he visto 2.430, como dice su compañero, y en otra del INE del 2012, según el PDM de la alcaldía, es 2.396, algo por ahí, ¿ya? Entonces, eso tienen que buscar. Entonces, como ya sabemos la población, entonces estaría en este rango, ¿no ve? Entonces, debido a nuestra población, que es 2.396 o 2.400, entonces elegimos en este rango y nosotros tendremos una planta de tratamiento, interceptores y emisarios. Entonces, por tal razón, nosotros adoptamos 20 años el periodo de diseño. Entonces, de esa forma tienen que justificar el valor que adopten, ¿no? Está en función de su población y de los componentes, por si acaso. Y ya, una cosa importante, estos son para alcantarillado sanitario, no es para agua potable. En agua potable se tiene otros componentes, por si acaso. En algunas ocasiones me ponen los periodos de diseño en función del agua potable, que son distintos los componentes, ¿ya? Por si acaso.
¿ya? Esto es para alcantarillado sanitario. Entonces, de esa forma tendrían que definir el periodo de diseño. La población, otro de los puntos importantes. La población del proyecto será determinada mediante ¿qué? Estudios demográficos, y se tomará en cuenta los métodos tradicionales, que en este caso del INE, Instituto Nacional de Estadística, según las siguientes expresiones. Que tenemos el métodos, ustedes ya saben qué métodos son. Uno es el método aritmético, geométrico y exponencial, ¿no ve? ¿O no? Hay un cuarto más, ¿cuál sería? ¿Cuál más es? ¿Alguien me puede responder? Curva logística, ingeniero. Sí, curva logística, ¿ya? Entonces, curva logística es el otro punto, ¿no? O el método, digamos, ¿no? Y estos son los tres métodos que más utilizan, y también la curva logística. Para la curva logística hay que hacer, se tiene que hacer más, tenemos que tener más censos para hacer el estudio, por ejemplo, ¿no? Los más conocidos son estos: aritmético, geométrico y exponencial, donde PF es la población futura, PA es la población actual, I es el índice de crecimiento, y T es el periodo de diseño, ¿no? Este índice de crecimiento nos da el INE, por ejemplo, ¿no? Y la población actual es igual que nos da el INE, ¿no? En este caso, para el 2012 hemos dicho, ¿no? Que esta población es de 2.000, más o menos 400. Entonces, una vez que tenemos los métodos que es necesario que en su teoría coloquen, tienen que adoptar uno de los métodos, ¿ya? Y nos dice en la norma boliviana, que en este caso fuente de la 689, que está en función de la población. Si tenemos hasta 2.000 habitantes, los métodos recomendados son el aritmético y el geométrico. Del 2001 al 10.000 es el aritmético, geométrico y exponencial. Pero en el exponencial dice sujeto a justificación, ¿no? Tenemos que ver. Ahora, de 10.001 a 100.000, igual, geométrico y exponencial, optativo y recomendado tal vez, ¿no? En exponencial tal vez sería en este caso. Y mayores a 100.000 están entre geométrico, exponencial y curva logística, ¿ya? Entonces, para poblaciones mayores generalmente se utiliza el exponencial o el curva logística o geométrico, ¿no? Ahora, según literatura, el método exponencial, ¿cuándo se utiliza? Uno, cuando tenemos el índice de crecimiento positivo, y es uno de los aspectos cuando podemos adoptar, digamos, este método, por ejemplo, ¿ya? Cuando nos da un índice negativo, ¿cuánto se adoptaría según la norma boliviana? Si nos da, digamos, 0,5, ¿cuánto tendríamos que adoptar? 1, ingeniero, como mínimo. 1, sí, está bien. De la Cruz creo que era, ¿no? Sí, 1. Entonces, el 1% tenemos que hacer. En ese caso no podríamos adoptar el método exponencial, por ejemplo, porque nos dice, según bibliografía, adoptar el método exponencial cuando es positivo ese índice de crecimiento, ¿ya ve? Entonces, uno de los factores puede ser ese, ¿no? Entonces, además la norma nos dice, digamos, utilizar el método aritmético dependiendo de sus características, igual el geométrico o exponencial. En la norma boliviana nos dice las justificaciones respectivas. Ustedes, en esta parte, aparte que tienen que describir todos los métodos, tienen que después seleccionar un método y justificar, ¿ya? Y por si acaso, antes lo que se estaba haciendo es tomar, digamos, si digamos que es 2.400, sería en este rango, ¿no ve? Tendríamos aritmético, geométrico y exponencial. De esos tres métodos, uno tenemos que elegir. No realizar los tres, ni promediar los tres. Digamos, de los tres promediar no es recomendable, sino un método a adoptar, o el aritmético, o geométrico, o el exponencial, cualquiera de los tres. Pero dice en el 2 hay que justificar
técnicamente si adoptamos este método, ¿no? Tal vez sería estos dos métodos que tenían que adoptar, o el aritmético o el geométrico. Una vez justificados, recién adoptan el método. ¿Está entendido eso? ¿Está comprendido, perdón? Y ya, supongo que sí. A ver. Ahí pondremos. Haremos la pizarrita. Y ya. Me pondré una nueva pizarra. Listo. Pondremos más arribita. Ya. Entonces, lo primero que tienen que calcular en su proyecto es el crecimiento poblacional, es el cálculo de la población futura, ¿ya? Entonces, pondremos a cálculo de la población futura, ¿ya? Entonces, una vez que han justificado el método que adopten, entonces podemos realizar, en este caso, vamos a adoptar el método geométrico, digamos, para realizar el ejercicio, ¿ya? ¿Y qué datos tenemos? La población, en este caso del 2012, que ese es el dato según el INE, el censo según el INE, que hemos dicho que es alrededor de 2.400 habitantes. Eso ustedes van a comprobar, ¿ya? Entonces, tenemos que proyectar a la población del 2021. Entonces, tendríamos que la población de 2021 es igual a 2.400, 1 más I. El índice de crecimiento es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta según el INE. En este caso vamos a adoptar 1.5, ustedes tienen que verificar. 1.5 entre 100 elevado a la T. ¿Cuánto sería? En este caso del 2021 menos 2012. ¿Cuánto sería la población del 2021 para que realicen su proyecto? 9 años. ¿Cuánto sería? Calcúlemelo, por favor. O pido a alguien que me lo calcule. Sale 2.744,14. 2.744, pongamos. 14 ya, no hay medio habitante, ¿no? Entonces los redondeamos, ¿ya? En este caso, como sale 14, los redondeamos a 44 nada más, ¿ya? Habitantes. Listo. Ahora, tenemos que definir el periodo de diseño. Este periodo de diseño está en función de los componentes y de la población. Entonces, si nos fijamos aquí, estamos por los 20 años, hemos dicho, ¿no ve? Es en función de la población en este caso y de estos componentes. Entonces, en función de eso adoptamos y el periodo de diseño va a ser 20 años. Entonces, calcularemos la población futura, que en este caso sería el 2041. Entonces, sería 2.744, 1 más 1.5 dividido entre 100, y el periodo de diseño sería 20 años. ¿Cuánto sería eso? 3.696 habitantes, ingeniero, redondeando. 3.696 habitantes. ¿Está bien? Sí, sales. Ya. Listo. Entonces ya tendríamos el periodo, la población. Entonces, de esa forma tienen que calcular su proyecto. Primero tienen que adoptar el periodo de diseño, cuánto van a adoptar en función de sus componentes y su población. Y después tienen que adoptar en este caso,
el método que van a utilizar. Puede ser aritmético, geométrico, exponencial. ¿De qué depende? Según la norma, en función de la población. Y aquí nos dan, ¿no ven? Más o menos el dato que tenemos que adoptar. A ver, rojo pondremos. Este sería en función. Y de estos tres adoptamos uno. Digamos. En este caso estamos adoptando el geométrico. Ustedes tienen que justificar por qué están adoptando el geométrico, ¿no? Y también en la norma nos dice eso, por si acaso, ¿ya? Una vez que han adoptado, digamos, el geométrico o el aritmético en función de su población, calculamos, primeramente proyectamos al año 2021, porque tenemos el dato del censo del 2012, el índice de crecimiento del 2012, proyectamos al 21 y del 21 proyectamos al periodo de diseño de nuestro proyecto, que sería 20 años que hemos adoptado y teníamos 3.696 aproximadamente la población, ¿no? Mucho depende del dato inicial, ¿ya? Por eso es importante este dato. ¿Está entendido esto? Ya. Otro punto importante es la dotación, ¿ya? Y la dotación deberá ser obtenida sobre la base de registros históricos medidos en la localidad, que es lo más aconsejable, ¿ya? Y que depende de qué? De la capacidad de la fuente, aspectos socioculturales y de nivel de servicio, ¿ya? ¿A qué nos referimos de nivel de servicio? Si cuentan con piletas públicas, conexiones domiciliarias y entre otros, ¿no? Entonces, de eso depende la dotación de agua. Si podemos hacer ese estudio en la localidad, es lo ideal, ¿ya? ¿Por qué les digo? Porque si no, tendríamos que adoptar según la norma que nos da estas dotaciones. Pero vamos a aclarar eso después. Hay un punto importante de esta dotación. La dotación media está en función de litros, habitante y día, ¿no? Esta dotación depende de la zona demográfica, en este caso zona demográfica, y de la población que tengamos estudio, ¿no? Esta fuente también está basada en agua potable, ¿no ve? Ustedes ya han visto esto en agua potable. Y si no tenemos un estudio previo, digamos, un registro histórico medido en la localidad, se tendría que aplicar lo que nos dice la norma en este caso, ¿ya? Para poder determinar la dotación. Entonces, por ejemplo, en su proyecto, digamos que es, hemos dicho, ¿dónde está ubicado su proyecto? ¿En el valle, altiplano o llano? ¿Cuál es? ¿Dónde se ubica su proyecto? Los llanos. ¿Dónde está ubicado su proyecto? Perdón, no escuché muy bien. Y ahorita hemos dicho, en el llano, sí, en el llano, ya. Entonces, tenemos que adoptar, ¿dónde estás? Aquí. Si está en el llano, estaríamos por este rango, ¿no? Nuestra población del año 2012, ¿cuánto era? Era del año 2021, era en este caso 2.744. 2.656. No, 2.744, ¿no ve? La población del año 2021. Esta es la población del año 2021. Entonces, tendríamos que interpolar aquí. ¿Cuánto tendría que ser interpolando? Alrededor de más o menos 96, 97, ¿no ve? Teníamos que interpolar ese dato, ¿ya? Para poder calcular la dotación futura, ¿ya? A ver, interpolen cuánto sería. Tenemos los siguientes datos, 90 y 120 sería. Necesitamos la dotación, el valor de dotación. Tenemos una población del año 2021, perdón.
Ya. Dos mil 1744. Ya. ¿Y la dotación cuánto sería? Adoptada según la tablita que ustedes tienen, interpolando, o la que han visto ustedes en aguas potables. ¿Qué sería esta? Tendrían que interpolar este valor entre 90 y 120 para entre 2000 y 500, ¿no ve? Como interpolan, 2000 es para 90. 97.44, ingeniero. 97.44, está bien, gracias. Y el otro rango sería, a ver, de 5000 a 120. A 120. Necesitamos saber esta dotación y tenemos la población 2744. Según su compañero, este sería el dato interpolado, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya podemos empezar a calcular la dotación futura, ¿ya? Entonces, es importante que adopten e interpolen en función de su zona demográfica y su población. Entonces, ustedes justifican, nosotros vamos a adoptar la dotación en función de que nuestra población es 2.700 y se encuentra en el llano, entonces nuestra dotación interpolada va a ser un valor de tantos, ¿no? Entonces, de esa forma tienen que adoptar. Ahora, como estaba diciendo al principio, esta dotación, lo mejor, digamos, que se tendría que hacer un estudio histórico en la localidad, ¿ya? Porque estas dotaciones pueden tal vez no ser correctas. ¿En qué sentido? Estas dotaciones son generalmente para áreas, digamos, urbanas, digamos, pero para áreas rurales esta dotación puede ir cambiando, ¿ya? No es lo mismo una ciudad urbana que una rural, digamos, ¿no? Entonces, se ha discutido mucho en adoptar estos valores, ¿no? Y si se adopta, es más o menos un valor cercano, pero puede ser correcto como que no. Entonces, lo mejor cuando hagan proyectos, a lo menos de agua potable, es ir al lugar de estudio, ver todos esos aspectos socioeconómicos, nivel de servicio y todo eso, y determinar su dotación. ¿Ya? Si no se puede, en el último caso se adopta de la norma boliviana. ¿Ya? ¿Está entendido eso, por si acaso? Si es que se tiene un valor de un estudio de dotación, digamos, que nos sale, digamos, 85.9, digamos, un estudio que han hecho, se adopta eso y se ve si está relacionado a los valores de la norma, ¿ya? Pero como se ha hecho un estudio en el lugar, ese valor sería el más aconsejable adoptar, ¿ya? Pero en su caso, como no tienen ese estudio, tendrían que adoptar en función de la zona demográfica y su población, interpolar y directamente, ¿ya? ¿Está claro eso, ese aspecto? Sí, Ya, gracias. Ya. Dotación futura. Entonces, uno de los métodos recomendados para la dotación, y eso recalco, tiene que ser por el método geométrico, ¿ya? Anótense bien eso ustedes. El método empleado para la dotación es el método geométrico, ¿ya? Y el índice de crecimiento anual está entre el 0,5 y el 2%, ¿ya? Entonces, utilizando el método geométrico, la dotación futura es igual a la dotación, en este caso, inicial, 1 más I, que es el índice de crecimiento, sobre 100, y T es el periodo de diseño, ¿ya? Antes de calcular el aporte o determinar el aporte,
La dotación, uno de los problemas es cuánto adoptar el índice de crecimiento y por qué. A ver, ¿cuánto adoptarías para este ejercicio que estamos realizando? En este caso estamos realizando cálculo de la dotación futura. ¿Qué datos tenemos? La dotación del año 2021, que sería 97.44 litros habitante día. Sí, no hay mucho problema en dotación. Y tenemos que periodo de diseño 20 años, porque eso ya hemos adoptado en la población, si se acuerdan, perdón, en la población, aquí está, 20 años hemos adoptado, ¿no? Es en los mismos 20 años. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto adoptaríamos de índice de crecimiento? En este caso, índice de crecimiento de dotación. Según la norma boliviana varía entre 0,5 y 2%. ¿Cuánto adoptaríamos y por qué? Es la pregunta. Que eso tienen que hacer en su proyecto. Inge, creo que Sí. es 2% por seguridad, si no me equivoco. 2%. Depende mucho de tu población en este caso, o tu índice de crecimiento de población. En este caso hemos adoptado 1,5, ¿no ve? Entonces tendría que estar entre ese rango, 1,5 a 2%, pero no menor, digamos, no adoptar 1, porque si tienes un crecimiento de población de 1,5 y adoptas 1 o 0,5, digamos, no concuerda, digamos, a lo que estás teniendo ese crecimiento poblacional, ¿no ve? Está en función del crecimiento también poblacional en este caso, ¿ya? Entonces, el valor tendrían que adoptar entre 1,5 y 2%, no menor en este caso del ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a adoptar el 1,5% o el 2% si quieren, no hay problema. Listo, entonces calculamos la dotación futura para el año 2000, en este caso 41, que sería igual a 97.44 multiplicada por 1 más i, en este caso 1,5 dividido entre 100 y elevado a la 20. ¿Cuánto es la dotación futura? 131.24, Inge. Ya. Litros habitante día. Entonces, con esa dotación podemos ya pues, calcular lo demás que nos interesa, que es el caudal medio. En agua potable, ¿qué era el caudal medio? Era una multiplicación de la población por la dotación. Población y dotación dividido entre las unidades 86.400, digamos, ¿no? Sí. Para tener en litros segundo. Eso era en agua potable. La diferencia en el sanitario es multiplicar por un coeficiente de aporte y es lo que vamos a ver ahora. Faltaría ese coeficiente que necesitamos para calcular el caudal medio, ¿ya? Entonces, es el aporte, el coeficiente de aporte C, ¿ya? El coeficiente de aporte C de aguas domésticas será adoptado en función de un porcentaje de dotación de agua potable, determinado por el coeficiente de retorno o aporte, como les decía. Este coeficiente es la relación entre el caudal medio de agua residual doméstica y el caudal medio de agua de consumo de una población, ¿ya? Y que varía entre el 60 al 80%, ¿ya? Entonces, este caudal es un caudal, perdón, este coeficiente de aporte es un aporte doméstico que tenemos.
¿A qué se refiere esto? Dicho en otras palabras, digamos, lo siguiente, haremos un grafiquito para que se den cuenta. A ver. Ahora sí. ¿Qué nos dice? Es la relación existente entre el caudal medio doméstico y el caudal medio de consumo de la población. Suponemos que tenemos el 100% de dotación que consume una población. ¿Y qué nos dice? Un 60%, si vemos del 60%, es lo que retorna al alcantarillado sanitario. Ese es el coeficiente. Y el 40%, digamos, el 40% es lo que se desperdicia, digamos, ¿ya? Este 60% es el que ingresa al alcantarillado sanitario y el 40% es lo que o lo consumimos o lo desperdiciamos. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, lo que si podemos ver, lavado de autos, por ejemplo, es el desperdicio de agua, el lavado de otros artefactos y lo que consumimos nosotros, ¿no? Y ese es el 40%, ¿ya? Del 100% de lo que consumimos de agua potable. Entonces, un 60% es lo que retorna o un 80% que retorna a nuestra red. Entonces, el caudal medio será en función de la población, dotación y este coeficiente que tenemos que adoptar. En su caso, tienen que adoptar un coeficiente entre el 60 y el 80%. Pueden adoptar el 70 o 80%. ¿De qué depende adoptar este 60 y 80%? Depende del lugar, condiciones socioeconómicas y todo eso, ¿ya? Que también la norma boliviana nos dice. Por ejemplo, podemos adoptar un promedio en el 70% generalmente, ¿no? O 80%, que lo ideal sería no desperdiciar el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en zonas residenciales se desperdicia mucha más cantidad de agua. Por ejemplo, en el lavado de coches, en lo que se refiere al lavado de la ropa, tienen otro tipo de artefactos, ¿no ven? Como son las lavadoras y otros, entonces desperdician mucha mayor cantidad de agua. Entonces no retorna al alcantarillado sanitario en muchos casos, o en algunos casos sí retorna, ¿no? Entonces, lo ideal es adoptar 70% a 80%. En su caso, ¿cuánto adoptarían para su proyecto? ¿Y por qué? Sabemos que nuestra zona es el llano, ¿no? Uno de los puntos importantes. Entonces, ¿cuánto adoptarían ese coeficiente? ¿Cuánto adoptarían? Creo que 70%, Inge. ¿Por qué? El problema es el por qué. ¿Por qué Eh, tiene que justificar? porque como es una zona rural y Ya. ¿cómo se puede decir? No evacúan de forma correcta el agua, digamos. O por ahí va la idea ahí. En sí tienes que ver si desperdician o no desperdician el agua, si va a haber un gran porcentaje de retorno a la red, ¿ya? En este caso, tal vez estaría entre 60 y 70%, tal vez. ¿Por qué? En el llano, ¿qué va a pasar? Se va a consumir mayor cantidad de agua, ¿no ve? Por la deshidratación. A lo menos nosotros que vivimos en el altiplano, vamos al llano, vamos a consumir más agua, ¿no ve? Entonces, consumimos más agua y entonces desperdiciaríamos, digamos, un gran porcentaje y retornaría al alcantarillado entre un 60 a un 70%, tal vez, no un 80%, ¿ya? Entonces, eso se tiene que analizar, pero lo más recomendable en los proyectos es adoptar 70%, ¿ya? Un promedio de estos dos.
porque la norma no nos establece, digamos, adoptar 60% para una población tantos, adoptar 80% para una población tantos, que sería lo correcto. En las nuevas modificaciones que se está viendo en la norma, se está viendo en función de la población adoptar este porcentaje, entre un 60 para una población X, un 70 para una población X y un 80 para una población Z, digamos. Entonces, de esa forma tenía una cierta relación, ¿no ve? En cambio, en la norma solo nos dice que es la relación entre el caudal medio doméstico y el caudal que consume la población. Y mucho depende de si desperdicia y de lo que ingresa a la red, ¿no? Entonces, no hay mucho como justificar. Entonces, lo que se hace generalmente es adoptar un 70%, por esa razón, ¿ya? ¿Está entendido eso? Perdón. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en función de eso ya podemos determinar el caudal medio. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Ah, no, antes del caudal medio veremos los coeficientes de punta. Pero a ver, calcularemos primero esto. Lo vamos a ver nuevamente el coeficiente de punta. Para no perdernos mucho, podemos ver en este caso el coeficiente, el caudal medio. ¿Qué es el caudal medio? Ya me han dicho sus compañeros. El caudal medio está en función de la población, dotación y el coeficiente de aporte, ¿no? El caudal medio de agua residual se define como la contribución durante un periodo de 24 horas, ¿no? Este caudal medio está en litros segundo, si dividimos entre 86.400, C es el coeficiente de aporte que tendríamos que tener adoptado, dotación de agua potable, D y P es la población, ¿no? Entonces, es necesario definir primeramente el cociente de aporte. Calcularemos eso, como estamos empezando a calcular. Calcularemos cálculo del caudal medio. Y ya. Entonces, el caudal medio, en este caso para el año 2041, eso es lo que nos interesa, es igual a la población para el año 2041 multiplicada por la dotación del año 2041 y por C dividido entre 86.400. Vamos a adoptar C, que en este caso 0,7 es valor adoptado, ¿ya? Y calculamos el caudal medio para el año 2041, que en este caso sería 3.696, que es esta población, multiplicada por la dotación que hemos encontrado, que era 131.24, multiplicada por C, que es 0,7, dividido entre 86.400. ¿Cuánto es el caudal para el año 2041 en litros segundo? 3.93, ingeniero. 3.96, ¿está bien? 3.93. Ahí ya. Listo. Ya hemos calculado el caudal medio, que es un valor importante para calcular su caudal de diseño. Entonces, ¿qué necesitamos más? Calcular el caudal máximo. Según en agua potable, el caudal máximo, ¿cómo calculaba? A ver. Alguien, a ver, Carla, Daniela, ¿cómo se calculaba el caudal máximo? Carla. Hola, Carla Isabel, a ver. Sí, el caudal máximo diario se calculaba con el coeficiente de punta K1 por el caudal medio diario. Ya. Y
el coeficiente K2, ¿no ve? ¿O no? Sí, el K2 es para el caudal máximo horario, sí. Sí, es. Entonces el coeficiente de punta era K1 por K2. Entonces, ¿no? Eso era para agua potable. En sanitario, y eso está en la discusión de el nuevo cambio de la norma, se tiene varios coeficientes de punta, ¿ya? Uno es el de Harmon, otro es de la norma brasilera K1 y K2, otro es de Poppet, Gibbs, Babbitt, ¿no? Entonces nos da 5 coeficientes. Entonces nosotros tenemos que adoptar uno, o el promedio, ¿no? Pero veremos. ¿Qué es el coeficiente de punta? El coeficiente de punta es la relación entre el caudal máximo y el caudal medio diario, ¿ya? Vamos a salir ya. ¿Ya? Y como les decía, en aguas residuales, según la norma boliviana, tenemos 5 coeficientes de punta. Uno es el coeficiente de Harmon. Estos coeficientes son adimensionales, ¿ya? Por ejemplo, este coeficiente está recomendado para poblaciones entre 1,000 y 100,000 habitantes, ¿ya? Es bajo condiciones americanas, este método, ¿ya? Y donde M es el coeficiente de punta, y nos dice que es 1 más 14 raíz de 4 más P, y que es P la población que está en miles de habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, su alcance recomendado de M del coeficiente de punta está entre 2 y 3.8. Si nos sale con el cálculo, digamos, 1.3, no se toma en cuenta este método. Si nos sale 4, digamos, no se toma en cuenta. Entonces, se utiliza 1 cuando el coeficiente de punta nos sale entre 2 y 3.8. Y para una población entre 1,000 y 100,000 habitantes. Si tenemos 900 habitantes, no es recomendado. Si tenemos más de 100,000, no es recomendado también, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para adoptar este método. Y no se olviden que aquí dice población en miles de habitantes. Por ejemplo, a ver, calcularemos con el ejemplo que estamos haciendo para que tengan una idea. El coeficiente de punta es igual a 1 más 14 sobre 4 más raíz de P. ¿Cuánto es la población futura? Era 3,000. ¿Me pueden dictar? 96. 3,696. Ya, gracias. 3,696. Dividido, no se olviden, por eso dice, población de miles de habitantes entre 1,000. ¿Ya? Eso no se olvidan, porque si se olvidan de dividir entre 1,000, entonces les va a salir cualquier cosa a su coeficiente de punta. ¿Cuánto le sale este coeficiente? 3,4, Inge. 3,4. Entonces, se podría tomar en cuenta tal vez, ¿no? Entonces, este coeficiente que nos dice varía entre 2 y 3.8. Entonces, 3.4 está bien. Nos dice que está entre 1,000 y 100,000 habitantes. Estamos entre 1,000 y 100,000 habitantes, ¿ya? Entonces, con este coeficiente podemos multiplicar el caudal máximo, ¿ya? Ahora, nos dice, y ustedes conocen, la norma brasilera. El coeficiente de punta es igual a K1 por K2, donde K1 es el coeficiente máximo del caudal diario y K2 es entre 1.5 y 2, que es el caudal máximo horario, ¿no? Entonces, para el K2 nos da en función de nuestra población y para el K1 tenemos que adoptar un valor, ¿no? ¿Qué nos dice? Para poblaciones mayores K1 corresponde las poblaciones, perdón. Mucho depende de las costumbres que tenemos, ¿no? En este caso, para poblaciones mayores, como en K2, por ejemplo, se adopta en valor de 1.5 y para poblaciones menores, en este caso, 2.2, digamos, ¿no? En nuestro caso, ¿cuánto es nuestra población? 3,000 más o menos, ¿no? Entraríamos en un rango por aquí, digamos. Y aquí, ¿cuánto adoptaríamos? 1.5 o 1.4 tal vez, ¿no ven? ¿O cuánto ustedes adoptarían?
según nuestra población. El dato de población tenemos que para el año 2000, en este caso 41, tenemos 3.696. Entonces adoptamos 1.4 en función de esto. ¿Y K2 cuánto adoptarían? Tendrían que hacer una interpolación en este rango. Aquí tenemos que hacer. ¿Cuánto sería interpolando? A ver, calcúlenmelo. Si nuestra población es 3.696, estaríamos dentro de este rango de aquí. Y en este rango. Tendría que ser 1.9 por ahí. 1.96. Y ya, listo, gracias. Entonces el coeficiente de punta sería 1.4 por 1.96. ¿Cuánto le sale? $2.74. Listo. Miren la diferencia. Aquí nos sale 3.4 por Harmon y 2.74 con ediciones brasileras, ¿no? Generalmente la norma boliviana adopta para agua potable esta, ¿no? Entonces vean las diferencias. Ahora van a ver cuál vamos a adoptar. Uno es este valor, el otro es este y vamos a ver. Ahora, otro de los métodos es el cociente de Poppet, que nos dice que este cociente está en función de la población, ¿no? Para adoptar. Varía entre 2.4 y 1.3. En este caso tendríamos que adoptar por ahí, alrededor de esto, ¿no ve? Porque nuestra población de estudio es 3.000, para el año 2041 es 3.696, ¿no? Entonces, ¿cuántos se adoptarían por Poppet? Tenían que interpolar, en este caso. 1.97 según su compañero sale. ¿Está bien? No creo. Si está entre 2.4 y 2. Aunque no nos da el rango menor, ¿no? Tendría que estar por los 2. A ver, para 2.4 sería 5.000. Y para valor, digamos, de 1.000 habitantes, 2, digamos. Y ahí ya tendrían una interpolación. Tendría que ser 2.2, 2.3 más o menos. ¿Cuánto le sale? 2.1, Inge. Y ya. Aproximadamente, porque no nos da el valor menor, ¿no ve? Eso es lo que hace que tengamos errores al aplicar estos datos, ¿ya? Entonces, miren la diferencia. Aquí nos sale 2.1, aquí nos sale 3.4 y el otro 2.74. Entonces, tenemos bastante diferencia. Ahora, GIF, ¿qué nos dice? Para GIF, la fórmula, perdón, no borrar esto. Ahora sí. Para GIF, ¿qué nos dice? Que no tiene límites poblacionales. Entonces, lo mismo aplicar para 1 habitante como para 100.000 habitantes, ¿ya? Eso nos dice. ¿Y qué nos dice? El cociente de punta es igual a 5 sobre P elevado a la 0.167. Calcularemos. A ver. Ahora sí. Es 5 sobre raíz de P. Y P, hemos dicho miles de habitantes. En este caso sería 3.996. No se olviden dividir entre 1.000 y elevado a la 0.167. ¿Cuánto es el cociente? $402, Inge. 402. Ya. Y por último tenemos el cociente de Babbitt, que nos dice para una población entre 1.000 y 100.000 habitantes, ¿no? Entonces es igual a P
5 sobre P, que es población en miles de habitantes, elevado a 0,20. Entonces, calcularemos. Sería 3.696 sobre 1000, y esto elevado a la 0,2. ¿Cuánto sería? 385. Ya. Listo. Ahora, haremos una tablita o anotaremos los valores. Por ejemplo, de Harmon tenemos un valor de, a ver, Harmon, ¿dónde estás? Este de aquí. Aquí está. Harmon tiene un valor de 3.4. K1 por K2 es 2.74. ¿Dónde estás? Aquí. Puppet tiene un valor de 3.69. Ah, no, ¿cuánto era? A 2.10. 2.10, aquí está. GIF tiene un valor de 4.02. Y Babbitt nos da 3.85. Ahora, ¿cuál adoptamos? Ese es el problema, porque en la norma boliviana nos da estos 5 y uno más. Hay flores en la norma todavía, que tenemos también otro método, ¿no? Pero vean la diferencia. El Harmon, por ejemplo, es para condiciones americanas, K1 es condiciones brasileras. Puppet nos da un rango entre 5.000 y 250.000, más de 50.000, y GIF nos dice que no tiene límites, y Babbitt nos dice entre 1.000 y 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, ¿cuál descartamos y cuál utilizamos? ¿Cuál es el correcto? En que yo diría que descartemos el Puppet, uno, porque es el valor que más se aleja de los otros, y dos, porque su menor valor, digamos, es más cercano a 5.000, y estaríamos teniendo un error un poco más grande con la población que tenemos, que sería de 3.696. Sí, puede ser eso. El problema, como les digo, y hemos tropezado al revisar la norma, es cómo justificamos el método para poder calcular, o cuál coeficiente adoptamos, cuál sea correcto. Condiciones, en este caso, brasileras, o condiciones americanas, por ejemplo, pero hay una diferencia, uno sale 3.4 y el otro 2.74. GIF nos sale muy alto. GIF dice para poblaciones entre 1 y 100.000, ¿no? Entonces tal vez descartaríamos este, que está muy alejado a los valores, ¿no? Entonces tal vez tendría que ser entre Harmon, K1 y Babbitt, que más o menos tienen una correlación. Hasta K1 tiene una correlación mucho más baja, ¿no? Un valor mucho más bajo. Entonces tal vez se tendría que adoptar entre Harmon, K1 y Babbitt, ¿ya? Que son los valores más o menos, y sacar un promedio de esos tres, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tendría, digamos. Pero sacar promedios no es también muy conveniente, digamos, según se ha visto en los nuevos cambios de la norma. Entonces, tal vez se tenía que elegir uno de los tres, pero ¿en función de qué? Por ejemplo, Harmon nos dice para un rango, ya nos establece si se encuentra de este rango, puede ser adoptado entre 2 y 3.8. Entonces está dentro. Otra de las características dice entre 1.000 y 100.000. Entonces esto podría ser utilizado, ¿no ven? Ahora, otra de las cosas importantes es este valor, que también podemos adoptar.
Es que mucho depende del criterio del profesional. En agua potable, ¿con qué coeficiente de punta hemos adoptado? Con K1 y K2, ¿no ve? Entonces, tal vez, siguiendo esa línea que estamos diciendo, adoptar K1 y K2 sería lo más correcto, ¿ya? Porque en sí, en la norma, si nos da muchas opciones, nos hace que tengamos mayores dificultades para definir. En ese aspecto, yo consideraría tal vez K1 y K2 utilizar, porque estamos utilizando los mismos coeficientes para calcular el agua potable, ¿no ve? Y para agua residual no tendría que tener un cambio correspondiente, tendría que ser el mismo. Una de las razones que se podría utilizar, o tal vez promediar entre Harmon y K1, pero como les digo, no es muy aconsejable por la diferencia que tendríamos, ¿no? Y Babbitt, que es mucho más alejado, miren, es mucho más alejado. Entonces, lo ideal para mí sería K1 y K2, siguiendo la línea de agua potable, digamos, pero podrían adoptar los tres. Como les digo, en la norma nos da una variedad, pero no nos dice, adopten esto según esto, o adopten el Harmon pues, según esto, ¿no? Nos da la variedad, pero el proyectista debería justificar, o debe justificar. Entonces, la única forma, yo creo, con K1 y K2, porque estamos siguiendo la línea de agua potable, ¿no? Y no sé si tienen alguna consulta respecto a esto o no está muy claro en la adopción del método. Una consulta, Inge. Sí, dime. Una consulta, Inge. ¿Con qué, digamos, con qué finalidad, con qué objetivo es que se plantea, o sea, nos plantea esto la norma? O sea, ¿en qué caso, digamos, podríamos utilizar el coeficiente de Harmon, tal vez algún otro? ¿Cuál es su intención? Es que en la norma nos da el abanico, nos da todo esto, nos da todos estos métodos más flores más. Aquí está 5 métodos, ¿no? Y con el objetivo de que el proyectista elija uno, ¿ya? O puede promediar, como les digo, pero no nos dice eso la norma, solo nos dice, estos son los coeficientes para poder calcular y utilicen esos métodos y cuando uno ejecuta el proyecto, digamos, ¿por qué estás utilizando Harmon? Digamos? Entonces puedes decir, para poder justificar, porque nuestro rango está dentro, digamos, entre 2 y 3.8 está dentro, entonces por eso decir que está bien calculado el coeficiente de punta. Otro, que el rango entre 1000 y 100.000 habitantes estamos, es 3600, entonces podemos utilizar este método por esas razones. O la norma brasilera que en función del agua potable hemos calculado. Ahora, nos da otras opciones más, como les digo, pero se desfasan demasiado para poder adoptarse. Entonces, mucho depende del criterio del profesional para poder adoptar. Ahora, si adoptamos con 2.10, por ejemplo, nuestro caudal máximo, estaríamos en dificultades tal vez en el caudal de diseño, tendríamos un caudal más bajo. ¿A qué nos referimos? Digamos, a ver, el objetivo es calcular el caudal máximo, ¿no ve? Si calculamos con 2.10 y por el caudal medio que hemos calculado anteriormente, a ver, ¿cuánto era? 3.93. ¿Cuánto nos sale ese caudal aplicando esto, no? ¿Cuánto nos sale el caudal? 8.25. 8.25. Y por Harmon tenemos 3.4 por 3.93. ¿Cuánto nos sale? 13.36. Ya, ahora miren la diferencia entre un método y otro método, que nos sirve para calcular el caudal de diseño. Entonces, si adoptamos un valor menor, tenemos un caudal muy bajo. Y si adoptamos el mayor, tenemos un caudal demasiado. Entonces, algunos me dirían para, ¿qué se llama? Para, no sé, hay una palabrita, para garantizar, digamos, que tendría que adoptar el caudal mayor, en este caso 4.02, pero eso va a hacer que tengamos un sobredimensionamiento, digamos, ¿no? Entonces,
tal vez es adoptar entre estos dos rangos que son los más aconsejables, entre Harmon y K1. Los otros métodos sí nos sirven para poder ver en qué rango estamos aplicando. En algunos casos, en este caso nos ha salido un poquito bien desfasado, en algunos casos, en función de la población, nos da casi valores iguales. En el de Puppet y GIF siempre nos dan bien valores muy distantes, digamos, o lejanos. Por ejemplo, nos da 2.2 y 4.02, que son valores que no están muy cerca, digamos. Generalmente el de Harmon, K1 y K2 y Babbitt son los valores más cercanos que nos dan, digamos. Tal vez se podría promediar, pero en este caso, con la población que hemos calculado, nos está dando cierta variación. Entonces, ese es el problema que nos da la norma. Por ejemplo, a ver si vemos la norma y van a ver lo que les estoy diciendo. A ver, un minutito. Ah, no, aquí no va a ser. Ah, no, ya. Plan danos de sanitaria. Ahí está. Esta norma ya los he proporcionado por si acaso. Ustedes tienen en la plataforma, y sobre esta norma estamos haciendo nuestro proyecto, y todo lo que les estoy indicando está en la norma, ¿ya? Aquí está, por aquí está. Esto es lo que les decía. Miren, ¿qué nos dice la norma? El cociente de punta es la relación entre el caudal máximo horario y el caudal medio. El cociente de punta sirve para estimar el caudal máximo horario como base del caudal medio diario y tiene en cuenta las variaciones de consumo de agua, ¿no? Las variaciones de cociente de punta deben estimarse según la relación Harmon, Babbitt, válidas para 1,000 y 100,000 habitantes. Flores, por ejemplo, en las cuales se estima, está en función de números de habitantes y la relación está entre 5,000 y 2,500. Y también se debe tomar en cuenta K1 y K2. Nos da los métodos y nos dice cuál aplicar. Entonces, el proyectista tendría que calcular los 5 métodos, como hemos hecho, y ver cuál nos conviene más en este caso, o cuál sería el más correcto. Como les digo, tal vez sería el de Harmon porque está dentro de los rangos correspondientes. Si estuviese fuera, digamos, 1.2 o 3.9, entonces ahí los rechazamos. Y K1 y K2, que es el que conocemos para agua potable, ¿no? Que generalmente es el que más se utiliza, ¿ya? Entonces, como les digo, en la norma actual, en las modificaciones que se está realizando, se está viendo ese punto de ver un método, 2 métodos como máximo para poder calcular. Cuando tenemos muchos métodos, tenemos la dificultad de cuál adoptamos, y es un problema del que está diseñando, ¿no? No sé si está claro esto. Inge, Sí. disculpe, entonces adoptaríamos K1 y K2, ¿no? Bueno, ese método, ¿no? Okay. Podrían adoptar ese y Harmon, tal vez, un promedio de esos dos, tal vez. Es que mucho depende de la población. Estamos estimando esa población, ¿no? Sí, entonces, para el proyecto, un promedio, ¿no, Inge? ¿Sería lo más adecuado? Podría ser eso, podría ser una de las razones, o adoptar directamente Harmon o adoptar K1 y K2. Depende de ustedes. Está bien, Inge. Gracias. Ingeniero, Sí, Juan, dime. tal vez un criterio para elegir el coeficiente podría ser ver el crecimiento, el porcentaje el índice de crecimiento poblacional. Si digamos es bajo, entonces tomaríamos un valor también bajo, y si el crecimiento es alto, entonces tal vez tomaríamos un coeficiente también del más alto. No tanto así. No tanto así, porque al final con una población mayor es digamos, el del futuro del 2041 que estamos haciendo, estamos calculando el cociente de punta. No implica el crecimiento poblacional, digamos, para determinar el caudal, ¿no?
el caudal máximo es un coeficiente de mayoración al caudal medio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mayorando un poco más al caudal que tenemos medio calculado, que está en función de la población y dotación. Entonces, por seguridad, tal vez, según los valores, el rango promedio, digamos, entre 4.2, 3.4 y 2.74, ¿cuál sería? 3.4, ¿no ve? Más o menos, si vemos de esa forma. Y por eso les decía, entre Harmon y K1 tal vez adoptar. Pero como les estaba diciendo, en la norma no nos dice promediar los 5 o adoptar Harmon solamente, solo nos da la opción. Entonces, depende del proyectista. En este caso, para mi parecer, como les digo, depende también de cada uno, sería adoptar Harmon y K1, en mi parecer. Babbitt siempre está muy lejano, siempre, ya como nos ha salido ahorita. Y en función de esos dos, adoptar uno o promediarlo, ¿ya? Que es lo más correcto a mi parecer. Pero pueden adoptarlo entre los tres, Harmon, K1 y Babbitt, por ejemplo, y promediarlo, ¿no? Como les digo, la norma no nos dice no promedien o no adopten esto o adopten el promedio de los 5, no nos da esa opción, ¿ya? Entonces depende del proyectista. Pero, ¿qué va a pasar cuando realizan un proyecto? Se tiene que justificar. ¿Por qué han adoptado el promedio? Entonces, ahí es el problema. Entonces, una forma de justificar, como les decía, por ejemplo, el de Harmon, estamos dentro del rango y estamos dentro de la población. Entonces, por eso hemos utilizado. Ya. Otro, el K1 y K2, ¿por qué han utilizado, digamos? ¿Por qué? Porque en agua potable se han adoptado estos valores de K1 y K2 y es por esa razón que estamos adoptando en alcantarillado sanitario estos valores. ¿Tienen una relación? Sí, tienen una relación. Entonces, por esa razón estamos adoptando ese valor. O el promedio de esos dos, que no hemos visto que estos valores están cercanos, K1 y K2 nos sale estos valores según agua potable y también en las normas americanas nos dice que la población está entre este rango y nos está dando el K1, perdón, el cociente de punta entre 2 y 3.8 se encuentra dentro del rango y es por esa razón que adoptamos, ¿no? Entonces, ese es el problema, más que todo de adoptar, sino cómo justificamos, ¿no? Y para justificar, ya más o menos les he dicho, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta más. Ingeniero, una consulta. Dime, Leonel. Al momento de, digamos, determinar este coeficiente, o bueno, al momento de, como usted dice, justificar esto y realizar, ¿qué consecuencias traería, digamos, tal vez el error o la falla de no adoptar uno de estos coeficientes? El correcto, digamos. Estaríamos mayorando mucho. Tal vez tendríamos mayores diámetros. Si elegimos uno muy alto, y si elegimos muy bajo, ya también igual, ¿no? Tendríamos problemas en los caudales, de diseño más que todo. Entonces, como han visto, el promedio más o menos estaría entre Harmon, según los valores que hemos encontrado. Miren, 2.74 es K1 y K2, Harmon es 3.4 y Babbitt es 3.85, entonces más o menos tendría que ser este valor. A ver, calculen el promedio de esto para ver. A ver, calcularemos. Cociente de punta es igual a 3.4, 2.74 y más 3.85, dividido entre 3. ¿Cuánto nos sale? 3.33, ingeniero. 3.33. Y a ver, está relacionado casi a Harmon, como les decía. Pueden adoptar este valor o adoptar en este caso, sí, Harmon más que todo yo adoptaría, por lo que estamos adoptando así, miren. Por eso, mucho depende del proyectista. Como les digo, la norma no nos dice adopten esto y listo, ¿no? Que sería lo más conveniente. Por eso se tiene problemas en los proyectos cuando se aprueban. Entonces, cuando te aprueban te dicen, ¿por qué estás adoptando este valor? Entonces tienes que más o menos justificar. Si adoptas otro valor, vas a tener una cierta variación en los diámetros, ¿no? Tal vez.
No sé si está claro este concepto. Entonces, una vez adoptado el K1 y K2, calculamos el caudal máximo. ¿Ya? Entonces pondremos cálculo del caudal máximo para el año 2041. Entonces, ¿qué necesitamos? El coeficiente de punta. ¿Cuánto vas a adoptar? Adoptaremos el promedio, 3.3. Listo. El caudal máximo es igual a 3.3 multiplicado por el caudal medio. ¿Cuánto es el caudal medio? En este caso es 3.93. ¿Cuánto es el caudal máximo? Mm, 13,01, Inge. Ya. 13,01. Listo. Entonces, este es el caudal que necesitaríamos para calcular. Este caudal es lo que tienen que calcular correctamente en función de todo lo que hemos dicho, en función de su población, de su dotación y del coeficiente, ¿no? Para poder calcular esto. ¿Para qué nos sirve? Que esto me estoy adelantando. El caudal unitario, que es para calcular nuestro proyecto, es igual a caudal máximo respecto a un área total. ¿Ya? Este caudal máximo es el valor que hemos encontrado, es este. Y el área total es este. Y vemos su proyecto, es todo el área del proyecto, o todos los manzanos que ustedes han marcado, digamos. Y pueden tener un área futura más, digamos, por aquí, todo esto más. ¿Ya? Siempre y cuando se pueda conectar después a este punto. Entonces, es un área total que sería, a ver, perdón, estás aquí. El caudal máximo es todo un área, digamos, la que tienen identificada, sombreada, o la que tienen ya definida, como ejemplo su compañero ya definió todas las áreas que han definido, y más un área futura, digamos, que en este caso puede ser esto. ¿Ya? Ustedes delimitan esa área futura, que puede ser un 10%, un 20%, dependiendo si es factible construir, ¿no? Y eso es en área total. ¿Ya? Ahora, si quieren, solamente pueden calcular con el área sombreada en este caso, ¿ya? Que en este caso sería este. Que todo lo de su proyecto, todo el área de su proyecto, puede ser ese el área 1. Y directamente no va a haber una expansión futura, pero siempre hay una expansión futura. Entonces, podrían considerar un 10% y listo, nada más. O un 20%, dependiendo dónde se pueda construir. ¿Está claro esto de las áreas totales? Sí, sí, ingeniero, sí. Ya. ¿Por qué nos interesa este valor de caudal unitario? A ver, veremos. Ah, no, aquí está. Que esto vamos a ver posteriormente cuando hagamos el diseño. Ahí está. Esto ya hemos visto hoy día. Los parámetros de diseño, dotación, coeficientes de punta, nos faltaría estos coeficientes de infiltración y condiciones cerradas. Calculamos el caudal máximo y tenemos el caudal unitario. En este caso me sale 0,48.
Nos vemos a la planilla y en la planilla este es el valor constante cuando aplicamos el método de áreas, ¿ya? A este caudal unitario, que es el caudal unitario doméstico, que está en función del caudal máximo respecto en área total. Multiplicamos por área por partes, digamos, para tubería 1, 2 es 0,48 por 0,27 nos sale 0,13. Si hacemos F2, dice esto por esto, mire. Y el acumulado es la multiplicación del área acumulada más el coeficiente de punta. Para condiciones cerradas que vamos a ver, es el caudal, este caudal, multiplicada por el coeficiente que adoptamos, 0,013, es este por este coeficiente. Y el caudal de infiltración depende del nivel freático, tipo de tubería y tipo de unión, el valor, este valor, ¿ya? Y está en función de este valor multiplicada por la longitud de la tubería. En este caso, la longitud de la tubería es esta. ¿Ya? Entonces, en función de eso, determinamos el caudal máximo de diseño, que sería el caudal unitario, que es este acumulado, más el caudal de concentradas, más el caudal de infiltración. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa ahorita es determinar este valor. ¿Y cómo se determina? Es con el caudal máximo respecto a un área total. Los otros caudales, que son el caudal de condiciones cerradas y de infiltración, lo vamos a calcular en la planilla, pero tenemos que adoptar cuánto vamos a adoptar. En este caso, por ejemplo, a ver, para infiltración depende, como les decía, de esto, y condiciones cerradas entre 5 y 10%. Con eso ya determinamos el caudal unitario y ya podemos calcular nuestra planillita, digamos. No sé si tienen alguna pregunta más al respecto. ¿No? Ya. El caudal de infiltración, ¿ya? ¿Qué es el caudal de infiltración? Es la infiltración de las aguas subterráneas a través de las fisuras de los colectores o juntas mal ejecutadas y en las mismas cámaras, ¿no? Cuando permite la infiltración del agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos una infiltración del agua, esto es debido a las aguas subterráneas que se infiltran en las juntas mal ejecutadas y en las mismas cámaras, ¿no? O en las fisuras que tengamos en la tubería, ¿no? Este coeficiente, a ver, ¿dónde? Ya. Este coeficiente varía, como les decía, del nivel freático, si es alto o bajo, tipo de unión, que puede ser cemento, anillo de goma, tipo de tubería, puede ser cemento o tubería de PVC, o puede ser, en este caso la unión, ahí está mal esto, cemento no es, en la norma está igual cemento, pero está equivocado. Me he copiado y me he olvidado corregirlo. Pegamento es este. ¿Ya? Pegamento y anillo de goma. Entonces nosotros, a ver, nosotros tenemos que adoptar un coeficiente de infiltración. ¿De qué depende? Por ejemplo, del nivel freático, del estudio que hagamos de suelos que hemos dicho, ¿no ve? Estudio geotécnico, determinamos el nivel freático. La tipo de tubería que vamos a utilizar, digamos, PVC, entonces vamos a utilizar tubería de PVC para el proyecto, digamos. Digamos que nuestro estudio ha salido a un nivel bajo, ¿ya? Después necesitamos definir el tipo de unión. En este caso va a ser anillo de goma o puede ser pegamento, digamos pegamento, que es más económico. Y tenemos lo siguiente, este valor, digamos, ¿no? Entonces el coeficiente que vamos a adoptar en función de esto, que vamos a adoptar una tubería de PVC, nivel freático bajo, pegamento, la unión y, pegamento, la unión y este sería.
Entonces sería 0.001. Está en litros segundo por metro. ¿Ya? Entonces, adoptaríamos ese valor. Y es lo único que ustedes tienen que hacer en esta parte de su proyecto. ¿Cuánto van a adoptar? Y justificar por cómo han adoptado esto. Entonces depende de su tipo de tubería, nivel freático y tipo de unión. Ahora, ¿de qué depende utilizar una tubería y otro, no? Eso ya depende del proyectista, ¿ya? Para ver los cómputos métricos más que todo, ¿no? En la tubería de cemento generalmente es mucho más económica que una tubería de PVC, por ejemplo, pero tiene sus ventajas y desventajas. En la tubería de cemento, por ejemplo, podemos realizar en cada cierto tramo, digamos, cada metro, digamos. En cambio, en tuberías de PVC podemos realizar la ejecución de obra cada 6 metros, ¿no? Entonces, tiene su ventaja en realizar en tuberías de PVC. Y otra variación, digamos, teníamos en las tuberías de cemento, en las uniones tenemos que embeberlo de cemento y cubrir esa unión. Tenemos que esperar a que se seque y realizar las pruebas posteriores hidráulicas que vamos a ver posteriormente, ¿no? En cambio, en una tubería de PVC, colocamos la tubería de PVC, colocamos el pegamento y después de unas 6 horas, por ejemplo, ya podemos hacer las pruebas hidráulicas antes de tapar la zanja, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, las tuberías de PVC nos facilita en cuanto a los días de ejecución de la obra. En cambio, en tuberías de cemento, si bien es mucho más barato, pero en ejecución nos retrasa demasiado. Entonces, depende de ustedes elegir una tubería u otra, ¿no? Si van a querer que sea mucho más barato, pero el tiempo va a ser mucho mayor. En cambio, en PVC va a ser un poco más caro, pero el tiempo de ejecución va a ser mucho más rápido, ¿no? Todo eso se analiza. Y también se analiza los diámetros, ¿no? Correspondientes para el cálculo. Si son diámetros muy grandes, tal vez tendría que ser tuberías de cemento que de PVC, ¿ya? Eso también se analiza. Otro de los puntos importantes es, digamos que hemos analizado tuberías de PVC, pegamento o anillo de goma. ¿Cuál utilizarían? Igual costos. En pegamento es mucho más barato y en anillo de goma es mucho más caro, pero tiene una facilidad en cuanto a la ejecución mucho más rápida. Podemos colocar el anillo de goma entre la unión de tuberías y inmediatamente pues ya podemos hacer las pruebas hidráulicas, por ejemplo, ¿no? En las tuberías de cemento, por ejemplo, podemos hacer cemento o anillo de goma. Colocamos el anillo de goma y no es necesario embeber de cemento. Entonces, ya podemos tal vez realizar el ensayo correspondiente hidráulico. Pero el costo del anillo de goma es mucho más caro. Eso tienen que analizar también, ¿ya? Entonces, una vez que han analizado todos los aspectos, eligen uno. En este caso, estamos eligiendo pegamento, PVC y nivel freático bajo, ¿ya? ¿Está claro ese punto? Sí, Inge. Ya, gracias. Ahora veremos las caudal de conexiones cerradas. Perdón, antes no borrar esto. Ya. En los caudales de agua residual se deben considerar también los caudales pluviales. En sí son provenientes de las malas conexiones y se determina multiplicando un coeficiente de seguridad entre el 5 al 10% del caudal, ¿ya? Entonces, nosotros en este punto tenemos que adoptar para su proyecto un coeficiente, ¿ya? En este caso, como hemos dicho, ese coeficiente de conexiones cerradas varía entre 5 y 10%. Por seguridad podemos adoptar 10%, ¿ya? No hay mucho problema en ese aspecto, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Digamos, a nuestras redes hay conexiones clandestinas, por ejemplo, de las bajantes de los pluviales, de nuestras canaletas, se van a esta conexión,
de nuestro sanitario. Entonces, tenemos que estimar un porcentaje. Ese porcentaje, por ejemplo, varía entre el 5 y 10%. Y lo interesante aquí solamente es cuánto van a adoptar. En este caso, 10%, en este caso, el cociente de infiltración 0,01 para poder calcular. Como les decía, lo que nos interesa es para calcular en esta planilla. ¿Cuánto han adoptado? Por ejemplo, aquí ha adoptado 10% y aquí el cociente de 0,001, ¿no? Nivel freático bajo, PVC y la tabla 2. A ver, veremos la tabla 2, que es lo que les he explicado. Aquí está. ¿Ya? Y lo importante es adoptar. Aquí no tienen que calcular, solamente adoptar. Primeramente, colocar la parte teórica y justificar por qué están anotando este valor y por qué están anotando este valor, ¿no? Y después entraríamos al cálculo correspondiente. ¿Ya? No sé si está claro esta partecita de este tema que hemos visto hoy día.